Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de encontrarnos de nuevo aquí para sentarnos a conversar de esos temas que nos apasionan, que nos encantan y que sobre todo nos ayudan a crecer como comunidad. Sean ustedes bienvenidos a esta Cátedra Ambiental, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Futuro Sostenible, que presenta la Escuela de Ecología Urbana. Hoy tenemos tres invitados muy interesantes porque tenemos un tema que nos compete a ustedes y a nosotros. Vamos a hablar de urbanismo y economía circular. ¿Qué es economía circular? Quédese por favor con nosotros y en un momentico le vamos a contar, le vamos a explicar en qué consiste esto. Para conversar sobre este tema tan interesante, tenemos tres invitados muy especiales. Vamos a comenzar presentándoles a Marcela López. Ella es ingeniera ambiental con maestría en ecología fundamental y aplicada, experiencia en gestión ambiental, empresarial y ecosistémica, tanto en el sector público como en el sector privado. Tiene además 6 años de experiencia en el sector académico como profesora de Desarrollo Sostenible y Ecología, emprendedora en Reserva Natural de la Sociedad Civil El Globo, por allá en Támesis, que ahorita vamos a conversar de ese tema tan bacano, y actualmente participa en la construcción de la Plataforma de Desarrollo Territorial Visión Suroeste. Muy importante. Bienvenida, mi querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, felices. Acuerde que aquí nos Muy toca bien, ¿y vos? Eso, qué bonita voz, maravilla. Continuamos con nuestra vecina, Carolina Alzate Guzzi. Ella es graduada en Ingeniería Biológica, magíster en agronegocios y doctora del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia. Ha trabajado con comunidades y articulaciones de redes para fortalecimiento territorial, agroecología y acción climática desde organizaciones de la sociedad civil. Ella es la directora de algo que también nos llama mucho la atención y que vamos a conversar enseguida, de Low Carbon City. ¿Qué es Low Carbon City? Espere un momentico, calme la ansiedad, que ya les vamos a contar todas estas historias. Y por último, no menos importante, el amigo Santiago Contreras. Él es el administrador de negocios de la Universidad de AFID, especialista en mercadeo de esta universidad, empresario y emprendedor de la industria del reciclaje plástico, con más de 12 años de experiencia en la creación y transformación de empresas con enfoque, oiga, regenerativo. Ojo con ese concepto, enfoque regenerativo. Gerente de empresas Plastisol SAS y director general de organización Plastieco. Tiene una impresionante experiencia como emprendedor y como empresario. Bienvenido, mi querido amigo, ¿cómo estás? Blanco, muy bien, gracias a Dios, excelente y muy contento de estar aquí. Bueno, yo la verdad me siento muy contento y bastante ansioso de sentarnos a conversar temas con estos personajes, pero antes quiero invitarlo a que veamos unas imágenes, a que nos contextualicemos un poquitico de qué es lo que vamos a conversar y ustedes y nosotros empecemos un tema bien interesante como es esto de la economía regenerativa. Miremos las imágenes y ya volvemos. Los procesos de urbanización son uno de los procesos que más transforman las dinámicas de la vida y de la naturaleza. El reto que tenemos nosotros es no pensar las ciudades como algo aparte de las dinámicas de la vida, sino integrarnos dentro de todo ese conjunto de relaciones y de interacciones. Entonces el gran reto, incluso más allá de zonas verdes dentro de la ciudad, es articularnos como un organismo vivo dentro de las dinámicas de la naturaleza. Medellín fue la primera ciudad con una política de biodiversidad. Eso es algo que se ha desconocido completamente. Es una política que además integra una mirada sistémica de la naturaleza de la ciudad, no solo la que está en el área urbana, sino también la que está en las regiones con la cual se relaciona y se interconecta también el bienestar y el desarrollo de la ciudad. Esa política de biodiversidad no se le ha dado la continuidad que merece y se han entrado a hablar de nuevos conceptos y de nuevas propuestas que de alguna forma se han desconectado de esas dinámicas y de esa inercia que tenía la ciudad. La ecología busca entendernos en términos de relaciones, no solamente al resto de las especies, sino también a nosotros como parte de especie que juega en ese proceso de la vida. Creo que el gran reto de nosotros es entender cómo pasamos de ser menos malo, de tener relaciones degenerativas a tener relaciones virtuosas y a integrarnos en ese proceso de la ecología y de la vida. Entonces se trata también cómo transformamos cada espacio de la ciudad y cómo las convertimos en espacios habitables no solamente para los seres humanos, sino para el resto de la naturaleza. Por
Por eso, como dice el compañero, es tan importante que empecemos a pensar la economía diferente. Ojo, empecemos a pensar que la economía no son solamente números, cifras y valores, pesos o signos de dólar. No, la economía tiene que ver con la administración de los recursos en la familia y en muchos otros campos. Eso es que tenemos que empezar a pensar que estamos en una época distinta y que esta economía de la que estamos hablando nos implica a usted y a mí un cambio de pensamiento. Pero mi querido Santiago, en ese cambio de pensamiento, ¿por qué es fundamental replantearnos esa nueva economía o replantearnos ese concepto de economía? Blanco, fundamental para que le demos un respiro a este planeta, para que nos demos un respiro a todos y rescatar lo positivo de lo que venimos trayendo. O sea, la pobreza a nivel mundial en los últimos 150 años, con toda la desigualdad o la pobreza que aún existe, pues que nos duele a todos, pero se ha disminuido drásticamente. ¿Sí? Drásticamente, si uno se pone 100 años atrás, la pobreza era 90% superior a la que es hoy. Pero digamos que es que ahora tenemos más noticias de lo que teníamos en los 90, entonces tenemos una percepción distinta. También, pero obvio, hablo de una pobreza económica, por así decirlo, ¿cierto? Teníamos quizás riquezas en otros sentidos y de pronto no nos dábamos cuenta. Pero hay cosas para rescatar, como lo repito, pero lo más importante allá es replantear el concepto de economía para que quitemos el tabú, le quitemos el desdén a hablar de economía, porque la economía no es solamente hablar de plata, sino de la administración de las relaciones. De hecho, la economía es cómo yo administro las relaciones, cómo administro todos los recursos. Y en esos recursos no solamente están los financieros, no solamente están los recursos naturales, sino que también yo vengo planteando como los recursos emocionales, espirituales, porque como yo le hablaba a algún amigo, si vos estresas un árbol no te va a dar frutos, si vos estresas una persona probablemente no va a dar su mejor potencial. Entonces, ¿cómo logro yo administrar la espiritualidad, la emoción de las personas para que demos su máximo? ¿Cómo yo trabajo por el bienestar de esas personas y voy regenerando y generando en las personas cambios de conciencia para que esta economía fluya, para que esto se reverdezca, para que también una persona consciente va a ser consciente de los recursos naturales y por lo tanto hacia dónde debe mover su economía? Yo planteo, pues eso es como más o menos por ahí para entrar un poquito. O sea que de lo que estamos hablando, lo que nos estás diciendo es un concepto en el que Marce sí nos habla un poquitico más, eso de desarrollo sostenible. Sí, mientras vos estabas hablando, justo yo pensaba que pues uno piensa que economía y ecología son dos cosas completamente distintas, pero tan parecidas son que tienen la misma raíz, ecología, economía, y viene de administración, ¿sí o qué? Entonces uno administra los recursos, como vos decís, tanto de la naturaleza como de su tiempo, de su vida, es administrar la casa que todos tenemos en común es la Tierra, ¿sí o qué? El planeta Tierra es la casa de todos, ya la economía familiar pues es su propia casa. Y entonces ahí en ese cuento del desarrollo sostenible es que está como el punto clave donde uno dice, a ver, ¿será que es que cuidar la naturaleza es una cosa completamente distinta a tener recursos económicos, ganancias, mejorar el mundo, mejorar la posibilidad de las personas? No. Básico en desarrollo sostenible, social, ambiental y económico. Las tres cosas tienen que ir de la mano. Sí, o que no sé si vieron hace nada, la semana pasada, esos desastres que hubo en Santo Domingo Sabio y en los barrios de Ladera. Y entonces uno dice, ay no, el cambio climático, lo peor es que la naturaleza, y como si el cambio climático no estuviera relacionado con la forma en la que nosotros hacemos las actividades económicas, y como si las consecuencias de ese cambio climático no tuviera también pues como consecuencias económicas. Ahí uno veía bajando los carritos de la gente con que hacen su ganancia a toda por la loma, arrastrados por el agua. Entonces esas son cosas que están completamente amarrados. O sea, cuidar la naturaleza es cuidar la base de la cual depende nuestra economía. Sí, o que sin naturaleza no tenemos de dónde sacar los frutos para vender, sí, o que no tenemos de dónde sacar el agua para producir gaseosas, no tenemos de dónde sacar, no sé, madera para hacer muebles, sí, o que entonces la base natural es clave. Si esa base natural no está bien, no vamos a tener posibilidades de desarrollar una vida con calidad de vida para la sociedad. Entonces eso de pensar naturaleza por un lado y economía por otro, ya pasó de moda. Incluso ese desarrollo sostenible del que estamos hablando, que para algunos de pronto puede ser como una combinación de palabras que no han escuchado mucho, es
algo fundamental para eso en lo que vos tenés una experiencia chévere, que es el fortalecimiento del territorio. ¿Cómo se supone, expliquémosle a mis sobrinos, cómo fortalecemos el territorio haciendo un desarrollo sostenible, pensando en estas cosas? ¿Cómo logramos eso? Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Gustavo, por esa pregunta, y creo que esa amarra lo que nuestros compañeros estaban diciendo, porque en realidad es en el territorio en el que se refleja todo este replanteamiento de una economía. Yo sí soy un poquito más radical y sí creo que no la tenemos que replantear, porque la hemos hecho de una forma muy lineal. Entonces es un problema un poco de geometría. Muy pocas cosas en la naturaleza, por ejemplo, se comportan de forma lineal. Generalmente es de forma circular, y ese concepto lo tenemos que introducir. Y especialmente en los territorios es muy visible, porque entonces mi vecino es el que corta el árbol y yo al lado, entonces ya no tengo bienestar porque el microclima ya se vuelve más caliente, por ejemplo. Entonces es una relación que va afectando positiva o negativamente. Entonces en los territorios tenemos que fortalecer las capacidades de la gente de ver esas relaciones y de encontrarnos, volvernos a encontrar y entender cómo está relacionada cada una de nuestras acciones como ciudadanos y cómo podemos entonces hacer cambios efectivos que beneficien al otro ciudadano. No somos personas lineales, somos circulares. Entonces, una economía circular, y ya entrando un poquito entonces en ese tema de por qué la llamamos economía circular, está pensando en cómo las cosas pasan de ser de yo extraer algo, utilizarlo y botarlo, a yo poder disminuir la extracción y poder reutilizar, reciclar, y también, pues, como son las 3 R's, me falta una, y la de reutilizar, reciclar, reducir, reciclar, reutilizar. Entonces, la idea es que no sigamos en esa relación lineal, sino que podamos entonces a partir de todo, desde la materia, las relaciones en los territorios. Entonces, ¿por qué tenemos que traer cosas y productos que vengan desde la India, por ejemplo? Necesitamos fortalecer nuestros territorios y todos los recursos que tenemos acá, y sobre todo Colombia, que es el segundo país más biodiverso. O sea, tenemos todo para tener una sociedad autosostenible. Entonces, poder consumir lo que tenemos acá. Ahorita Marcela nos puede contar un poquito más, que tiene una experiencia muy bonita en el suroeste, en el cual vamos entendiendo cuáles son las dinámicas de nuestros territorios. Tenemos que darle a la gente ni siquiera el conocimiento, porque ellos lo tienen, pero sí la seguridad y la idea de que en nuestros propios territorios podemos resolver todos los desafíos que nos presenta ahorita la economía, la cuestión del cambio climático. Entonces, refuerzo, que tenemos que ir a los territorios, generar capacidades, pero también dar esa idea importante de empoderamientos. Es en los territorios donde podemos tener las soluciones. Yo ahí tengo como un pequeño temor, porque he visto en diferentes situaciones que nosotros nos sentamos primero a examinar o a observar las soluciones que le han dado a ciertos problemas en otros lados del mundo. Entonces vemos que en Finlandia hicieron algo muy chévere, o que en Islandia están haciendo algo muy bacano, y se traen esa idea y la tratan de implementar completamente como si fuera allá, pero nos encontramos que nuestra realidad tropical caribeña, pueblo colombiano y muy particular, genera unas cosas muy complejas. En el diseño en diseño industrial nos dicen que hay un concepto que llama ahora la biomímesis, que es la observación de la naturaleza, cómo responde a esas preguntas, a esos problemas, y cómo nosotros podemos emularla y solucionar nuestras vidas. Pero en ese orden, ¿cómo le cree uno o cómo aplica uno a sus cositas con tanta información que estamos empezando a llegar en este sentido? Porque ya vemos que hay planes de gobierno, nos hablan de economías naranjas, economías circulares, nos hablan de un montón de cosas, y para muchas personas con las que me he sentado a conversar son como, mano, ¿qué está esa cantidad de información? ¿Yo cómo empiezo a digerir esa historia? Entonces, ahí tenemos un riesgo particular, mis queridas amigas. ¿Cómo empezamos a darle las herramientas a la gente de que entienda que esto es natural, de que esto no es algo impuesto, de que lo que estamos haciendo es tratar de volver al origen? Querida. Pues yo no sé, a mí me parece que es verdad que uno se enreda un montón con tantos términos, pero pues al final volver a lo básico, ¿sí o qué? Entonces, como que economía naranja, que economía circular, que diseño regenerativo, que sostenibilidad, que cuál es cuál, que si uno es más complicado que el otro. Básicamente, para mí lo que está en el fondo es entender lo que decía Carolina, y es que nosotros
históricamente nos hemos como salido de la dinámica de la naturaleza y pensamos que es que la naturaleza es allá y los seres humanos estamos aquí, algo completamente distinto. Pero si nosotros nos entendemos como que nosotros somos naturaleza, somos una especie más que hace parte de una dinámica, que ahora tenemos socioecosistemas, que las ciudades son una forma de ecosistema liderada por los seres humanos y por las transformaciones que hacemos, pues entonces podemos integrarnos a las dinámicas propias que decía Cara ahorita, ¿sí? O que entonces, si la naturaleza funciona de manera circular, donde el residuo de algo, el final del ciclo de algo es el inicio del siguiente, o sea, un mico se come un banano y el plátano, pues la cáscara, no es un estorbo para la naturaleza, sino que otra parte de ese sistema lo absorbe y lo toma como nutriente, ¿sí o qué? Entonces, si nosotros emulamos, como decías tú, y traemos eso a la vida cotidiana, entonces, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo boto mis residuos? ¿Yo cómo desarrollo mis actividades dentro de una empresa? ¿Yo como empresario, cómo diseño mis procesos productivos? ¿Estoy generando residuos o tengo la posibilidad de que el final de mi ciclo en realidad se convierta en el insumo para alguien más? Y ahí ya como que volviendo al origen, somos naturaleza, emulemos a la naturaleza, no porque tengamos que aprender de ella solamente, sino porque hacemos parte de ella. Incluso yo le sumo algo más, que uno debería empezar a pensar eso, no porque me van a regañar o porque me van a dar un premio, no, simplemente porque las cosas hay que hacerlas bien, porque así se tienen que hacer. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros con nuestra naturaleza y contra nuestro entorno. Así de sencillo. Pero esa economía circular, cuando ya lo empezamos a mirar como platicas, que me empieza a afectar el bolsillo de cada cual, empiezo a encontrar yo como unas incoherencias muy particulares. Por ejemplo, yo soy de los que todavía no entiendo cómo existen rellenos sanitarios. No comprendo, con toda la teoría, con todo lo comprobado y con todo lo que hemos visto los problemas y las soluciones como las que tienen ciertos empresarios, cómo todavía seguimos pensando en que la solución es llenar un sitio de basura y taparlo. No entiendo. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo empezamos a cambiar este concepto y a decir, no, es que esto además de que estamos mejorando nuestra forma de vida, aquí tenemos un recurso y eso no es basura, la basura no existe, eso es materia prima sin aprovechar? Total. Ahí me remonto a algo que decía Caro ahorita de que había que replantearla, o sea, y me convenciste, pues de pasar de lo lineal a lo circular, sin lugar a duda. Yo hablaba como de un punto de vista más amplio, pero sin lugar a duda debemos más que replantear, como recordar lo que decía ahorita Marce de, vení, es que es tan sencillo que miremos la naturaleza y así es que nos tenemos que comportar, ¿cierto? Hombre, si un pajarito ahí se come una semillita, va ahí y la poposea y allá crece un árbol, hombre, lo mismo. Vos utilizás algo, ven y yo lo recojo y con eso fabrico otra cosa, ¿cierto? Que es lo que de alguna manera hay que hacer. Pero lo que decías de los rellenos sanitarios, yo creo que eso existe porque, a ver, realmente somos una civilización y esto como sociedades lleva como relativa en la humanidad y en toda la Tierra lleva relativamente poco. Y yo creo que apenas estamos empezando como a gatear y a entender un poquito. O sea, yo le pido a Dios que nos tenga paciencia, que nos tenga paciencia, que vamos aprendiendo, pero que esto va mejorando, pero que nos tenga un poquito de paciencia. Porque eso es como que cuando uno le dice al hijo de uno, hijo, organícelos, por favor, recoja esos juguetes y organícelos, y los remonta en un lado, y lo mismo, es como que le dijéramos a nuestros gobernantes, hey, necesitamos hacer algo con la basura, bueno, listo, recoja todo eso y mételo allá. Eso es como la solución más fácil, pero venga, metámosle un poquito de pensemos en eso, y además pensando en que obviamente hay países que tienen cosas y no sé, ni significa traerlo todo de una, pero sí entender qué están haciendo y cómo llegaron para uno mirar a ver cómo lo aplica aquí en nuestro país. En el 2019 me invitaron al Congreso de la República a hablar del tema del plástico y que entonces lo querían prohibir, que hay que prohibirlo porque el plástico es muy malo. Entonces yo, pues digamos, de toda la investigación que he hecho, he llegado a la conclusión que si prohibimos el plástico y la satanización que ya ha hecho, lo que ha hecho es incrementar los gases de efecto invernadero, porque comparando el ciclo de vida de producto de todos los materiales versus el plástico, si yo lo comparo con el cartón, con el vidrio, las emisiones se me dan para arriba. Entonces, y si hay un verdadero coco en este momento como que estemos hablando, es como el calentamiento global. O sea, ese es un coquito, como un bicho como
como que lo necesitamos espantar rapidito. Entonces, pero venga, es que el plástico no es el problema. Como humanidad y como persona nos gusta echarle la culpa siempre a algo y no aceptar nuestra responsabilidad, sino como que, hey, la culpa es del plástico. Ah, pero eso no es mío. Como no, venga, la culpa no es del plástico. El plástico no va con las paticas y se fue a ahorcar un delfín solo. Fuimos nosotros los que echamos esa bolsa al río y el río llegó al mar y allá generó el problema. Pero somos nosotros, y si nosotros empezamos a aceptar la responsabilidad, es el primer paso para cambiar, ¿cierto? Entonces, en el Congreso les conté eso. Entonces, venga, lo que hay que hacer es reciclar. Aquí los más optimistas hablan que en Colombia se recicla el 17% del plástico que se produce. Los más optimistas. Muy optimistas. Porque hay gente que habla del 7, del 9, y bueno, pero estoy tomando los más optimistas. Pero hay países en el mundo que han llegado al 83, al 86, al 93, ¿cierto? Entonces yo les dije, vení, en vez de prohibirlo, no deberíamos de hacer campañas de... Yo entiendo que hay que reducirlo y hay que generar conciencia, porque es ilógico que yo le quite la cáscara a una mandarina y la envuelva en plástico. Eso, hay que reducir el plástico innecesario, y todos en sus casas, el plástico que no necesiten hay que reducirlo, pero también utilizar el que sí se necesita, ¿cierto? Entonces, y reciclarlo y disponerlo y reutilizarlo cuantas veces sea posible. Entonces yo les dije, venga, no necesitamos generar una campaña de concientización de reciclaje para aumentar la tasa de reciclaje. La respuesta, me voy a guardar el nombre de nuestro honorable congresista, y me dijo, no, es que aquí en Colombia la gente no aprende. Eso sirve por allá en esos países, pero acá la gente no aprende. Y yo, pero entonces lo que hay que hacer es prohibir. Entonces yo le dije, vení, vos me estás diciendo que cuando aquí no sabíamos leer la mayoría de la población, la mejor política pública que se pudo adoptar es, venga, no aprendamos a leer. Eso sirve donde en esos países que saben leer la mayoría de gente, pero acá, ¿qué vamos a enseñarle a leer la gente? Y aquí nadie sabe leer, aquí nadie aprende. El hombre me quedó callado y me miró con muchas ganas de que no me quería. Pero es eso, Blanco, es venga, que somos capaces, venga, no nos pongan de una vez esa limitante de que somos como corticos de mente, allá todos en las casas, venga, el reciclaje no depende de otra persona, el cambio climático no depende de una empresa ni de un político, arranca desde la actividad de cada uno de nuestras casas. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes reciclan en sus casas? ¿Cuántos se toman el tiempo de coger la pila y la llevar a donde la debemos llevar? ¿Cuántos nos tomamos el tiempo de separar nuestros residuos, dejarlos bien separaditos para que se los lleven? Somos muy pocos los que hacemos eso. Entonces, pero después vemos las noticias de que está esto jodido, y no, es que esto está jodido. No, venga, somos nosotros. Entonces el llamado es, venga, más que para afuera, eso es para adentro. Venga, vamos a empezar a hacer ese tema adentro. ¿Por qué? Y empezar a hablarlo en las conversaciones como estamos teniendo acá, de que ¿cómo vamos a disminuir los rellenos sanitarios? Empecemos a reciclar todos, caramba, y así se disminuye ese problema. Marce. Yo quería decir algo súper chiquito, y es que yo soy re mala para acordarme de las fuentes, y no me acuerdo qué superautor lo dijo, pero una frase para que todos nos guardemos aquí: la basura es un error de diseño. O sea, el problema es cómo diseñamos los procesos, volviendo a lo que decíamos ahorita. Si desde que diseñamos el proceso estamos teniendo en cuenta qué va a pasar cuando se termine la vida útil de ese producto, pues entonces ya podemos reintegrarlo a la cadena productiva, sea plástico, sea madera, sea cualquier elemento. Hablando de las R's, la primera R ya no son 3 R, son como 4. 725. Ya es repensar, son muchísimas reutilizar. R's. La primera de todas es rechazar. Y rechazar significa no consuma lo que no necesita. Y la economía circular empieza desde las empresas, que además de eso, en las empresas eso se vuelve plata. Porque los ciclos que yo cierro, cuando yo estaba en la universidad, eso se llamaba producción más limpia. Entonces, los ciclos que yo cierro significan ahorros de plata, disminución de desperdicios, que eso es plata, ¿sí o qué? Entonces, ahí también es bacano para los que se piensan más en la platica. Pero la economía circular no solamente está en los empresarios, en las casas también, que el relleno sanitario, es que los gobernantes, es que ya empezamos en Moravia, después la curva de Rodas, ya vamos en Don Matías, y ahora ¿para dónde vamos a coger? Porque nadie quiere un relleno sanitario al lado de la casa, y los optimistas dicen que nos quedan 15 años y los pesimistas que 5. Entonces la economía circular también es un tema de la casa. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo compostadora. No sé si todos saben qué es un compostador, pero eso es cerrar el ciclo. El 75% de la basura cambian según el estrato, pero el 75% de las cosas que salen de la casa son orgánicos. Y si hay empresas en Medellín, en este momento se me olvidó el nombre, pero hay una que yo conozco,
que es muy buena, que se está dedicando a recoger los orgánicos en las casas y cerrar los ciclos, y que ese 75% que está llenando el relleno sanitario deje de ir a un relleno y se convierta en fuente de abono, en un montón de posibilidades para emular la naturaleza, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita. Eso que nosotros estamos viendo como un problema, que es lo que yo saco de mi casa en bolsas de basura, todo mezclado y la mayoría es orgánico, como yo desde mi casa, si la ciudad no me propone soluciones, yo puedo tener un compostador en mi casa, en mi unidad y gestionar el 75% del problema. El otro porcentaje que está en el plástico que hemos satanizado, pero que también es importante, pero no siempre, en algunos casos y muy puntuales, cómo vamos a decidir qué plástico usar y qué plástico no usar para poder disminuir esa huella que cada uno tiene como individuo, como grupo familiar, como urbanización, como ciudad, en fin. Total, ibas a decir tú. Sí, no quería dejar soltar varias ideas que ellos han tocado acá y que me parece magnífico. Por ejemplo, los dos han tocado ese tema de lo que nosotros podemos hacer, ¿no es cierto?, desde la casa, y significa incomodarnos. Existimos personas que nos gusta, por ejemplo, también compostar para mí ya se volvió algo divertido. Pero es una costumbre. Es eso, y es una costumbre. Sin embargo, ya tuve que aceptar como ambientalista que hay gente que no le gusta. Listo, no te gusta, sin embargo, nos tenemos que incomodar. O sea, ya no podemos meterle más aplazamientos, acciones que tenemos que ver. Y lo bonito es que así nos incomode, vamos a ver los resultados. Puede ser resultados económicos, puede ser resultados emocionales, puede ser educativos al ver a nuestros hijos aprendiendo y emocionándose porque desde el compostaje entonces van naciendo, sin uno querer ni siquiera, van naciendo arbolitos de las semillas que vamos poniendo. Entonces tiene unos beneficios que, bueno, a los que les incomoda, por lo menos veamos entonces los beneficios que eso trae. Y quería aprovechar entonces un tema que recoge un poquito de esto y son las comunidades que sustentan agricultura. Hay un movimiento que viene, eso nace pues en otros países, pero es una idea que ha pegado un poquito así de forma circular, llegó a Colombia y desde el año pasado se creó una CSA en Medellín, se llama CSA Agromandala y funciona así: familias de la ciudad financian la producción agroecológica de familias del campo, de una familia del campo. ¿Qué es CSA? ¿Qué significa esa sigla? Comunidad que sustenta agricultura. Entonces, comunidad porque somos varias familias que estamos pensando cómo se hace la producción de los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Volvemos a lo circular, no es ir a un supermercado, voy, compro, consumo, echo basura. Es, pienso, ¿quién está sembrando mi alimento? Financio esa persona puede volver a reutilizar esos recursos en volver a sembrar y yo vuelvo a alimentarme. Entonces, no tiene que ser una economía circular como ustedes dicen, no tiene que ser desde lo grande, desde lo pequeño tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que incomodarnos para poder encontrar esos caminos. Y esa producción, por ejemplo, le sirve a todos, como tú dices, todos ganan. Las familias de la ciudad nos alimentamos de alimentos sanos, agroecológicos. Agroecológicos significa que es una forma de cultivo en la que aprovechamos todos los principios de la naturaleza y no vamos contra la naturaleza, no tumbamos todos los árboles para sembrar soya, sino que al contrario vemos cómo funciona la naturaleza y nosotros nos vamos acomodando, vamos bailando con ella y ella va produciendo todo lo que ella quiere producir y nosotros aprovechando todo lo que podemos aprovechar y reciclando toda la materia prima. Entonces estas familias de la ciudad financian una familia del campo que se puede ya quedar en el campo. Los campesinos, y sobre todo en Colombia, nuestros campesinos nunca han tenido un sueldo. Ellos siempre llevan las de perder, llevan todos los riesgos, ahorita con el cambio climático todavía más. Entonces podemos mantener una familia en el campo, esa familia producir agroecológico, disminuimos entonces plástico y todos los materiales innecesarios y las familias de la ciudad nos alimentamos bien y sabemos que estamos contribuyendo como ciudadanos. Yo le añado hoy unos daticos de esos que lo preocupan a uno. Resulta que nuestro campo colombiano se está acabando. Unos estudios que leía de hace 2 años en Antioquia dice que el promedio de edad del campesino antioqueño es 62 años y que solamente tenemos el 17% de nuestra población campesina, que cada año va disminuyendo más. Eso es parte de eso. O sea, ojo, que hay que darle las posibilidades también hacia el campo. Otro datico que tenía antes es que
cuando empezó el plástico, cuando funcionaron el plástico por allá a mediados de los 50, fue como la solución ecológica, el mejor amigo de la naturaleza para que no me corte los árboles, no acabes con los recursos y reutilicemos el plástico. El plástico no es el malo es el uso que le damos nosotros a eso. De acuerdo, Blanco, de acuerdo. Así fue, en los años 50, 60, 70, 80 años que se creó el plástico, no solamente por el tema de evitar talar los árboles o en fin, o otros materiales, sino porque viene de un gas que es un subproducto de la extracción petrolera, ¿cierto? Que es el etileno. Entonces ese etileno antes bótelo y eso genera más dañino. Entonces eso fue también como, uy, mira, le vamos a dar uso a ese gas. O sea, fue como que maravilloso. Hay varias cosas que yo quería como hablar y hay, como todo en la vida, hay gente muy sabia en esta vida y hay uno de esos gurús muy famoso que uno ve por ahí en redes sociales, este Sadhguru, sí. Llega y dice, le preguntaron por el plástico. Hey, venga, pero ¿qué vamos a ver con el mar que está contaminando? El plástico está volviendo nada a nuestros océanos. Y el hombre le responde, atención a todos mis guerreros del plástico. El plástico es un material maravilloso. Es increíble. Nos permite el celular, los micrófonos, las pantallas, celulares, ir a la luna, montar en carro, en avión, mejor dicho. Un montón de cosas. En la salud. El problema es que está llegando al mar, ¿cierto? Pero entonces no es un problema del plástico, es un problema de nosotros. Ya hay gente recogiendo el plástico de los océanos, ya hay empresas que recogen plástico y con eso fabrican productos. El problema es que sigue llegando. O sea, ya hay gente, entonces como que vayamos en una balsita, todos nosotros 4, y se nos hace un hueco en la balsita. Blanco, dale, saca agua, y usted va a sacar agua, pero eso va a seguir entrando. Necesitamos tapar el hueco, y tapar el hueco es empezar a hacerlo desde la casa, como nos planteaba Carolina y Marce, empezar a nosotros, más que incomodarnos, porque no hay mayor incomodidad que ver que el desastre de hace 8 días, no hay peor incomodidad el día que a nosotros, nuestra casa, nuestros hijos nos digan, hey, ¿sabe que los hijos no van a tener agua potable? O sea, no hay peor incomodidad que esa. Reciclar, hombre, hacer una compostera, eso no es incomodar a todos, hey, pilas pues, que eso no es, tenemos que, eso es como dicen por ahí, yo no soy pues muy creyente pues, pero hay cosas interesantes, o sea, el pecado capital, la pereza, hay que dejar la pereza, o sea, listo, tenemos que empezar a reciclar y hacerle al tema. Y por último, en el tema digamos, del reciclaje de plástico o de los temas orgánicos, pues de agricultura orgánica, hace poquito estuve en un restaurante y una nota en la carta y había un gusanito ahí encima de la mesa. Y ahí en el cosito que le ponen a uno decía, si ves un gusano en tu alimento, no te preocupes, es orgánico. Obvio, si yo siembro orgánico, muy probablemente va a coger un tomatico y va a estar picadito, pero tranquilo, es orgánico. Es proteína. Lo mismo pasa con el reciclaje, ¿cierto? Entonces, un producto hecho de plástico reciclado, digamos, un empaque, una bolsa, pues para una tienda, lo que sea, hecha de plástico reciclado, no se va a ver igual que una de plástico virgen, pero lo importante es lo que lleva adentro, no lo que tiene afuera, ¿cierto? Lo importante es el contenido y no el paquete, como decía Facundo, ¿sí o no? Entonces, nada, eso es como repensar y tomar conciencia de las cosas. Bueno, eso es en parte de plástico, al menos yo desde muy pelado tenía un concepto que me sembraron en mi casa de eso, de que el plástico no es malo, solamente que hay que saberlo utilizar. Y empecé con lo de hacer mi compost y tuve un conflicto con una noviecita que tenía que ella le decía, eso suelta unos olores, eso no sé qué. Y empecé a investigar y me encontré las lombrices y terminé haciendo una cosa preciosa, un experimento propio entre lombricultivo, cosa que terminó siendo replicado por muchas partes. La invitación es a que, hombre, no nos quedemos echándole la culpa a los demás, sino que empecemos uno a ser responsable de sus cosas. Cada cual es responsable de su entorno. En ese orden de ideas ya hablamos un poquitico de los materiales. Ahora hablemos de la energía, que es que nosotros desperdiciamos mucha energía haciendo este tipo de cosas, haciendo lo que no deberíamos hacer.
¿Cómo vamos empezando con esa economía? ¿Cómo vamos transformando esa transformación energética? Ya tenemos que en la ciudad, por ejemplo, nosotros aquí, los transformadores, los contadores de casi la mayoría de nuestras casas son de 2 direcciones. De modo que si usted monta su sistema solar y tiene un exceso de energía, se va a ir para otro lado. O sea, ese concepto de reciclar energía, ¿cómo la vamos viendo ahí nosotros? Ustedes del lado empresarial, que sí le toca pelear con eso bueno, económicamente sabroso. Eso es una maravilla, por así decirlo, ¿cierto? Esas nuevas tecnologías, digamos, por ejemplo, la solar que la pusiste, nomás la semana pasada estábamos mirando la posibilidad de poner energía solar en toda la planta, en la parte de arriba del techo. Nos hacen el cálculo y eso se paga solo. ¿Y has visto la térmica? Eso se paga solo, ¿no? Por eso digo, hablando de la solar, y entonces uno dice, a mí se me ocurre algo, o sea, me recuerda unas palabras de Paul Gunter Pauli, es un belga que quiere mucho a Colombia, hizo un libro en 1999 que llama Estrategias para el Trópico Colombiano, y tiene una cantidad de cosas para hacer acá, todas alineadas. Él tiene un libro que llama Economía Azul, que él dice, venga, es que los productos verdes no tienen por qué ser más costosos, es que venga, que tienen que ser al mismo precio, tienen que ser competitivos, ahí está el cuento. Entonces el man, entre muchas cosas que hace, tiene un tema de café, y entonces él dice, del grano de café nosotros botamos el 99%, ¿cierto? Y el hombre dijo, no, eso hay que juntarlo, y empezó a hacer unas barras de café para reemplazar el Red Bull, y vende eso en Estonia y por allá en Europa, que da miedo, y todo lo trae aquí de Colombia. Y entre esas estrategias puso un tema de la siembra del bambú. Entonces ahora, cuando lo trajimos en el 2019, de la guadua, perdón, y en el 2019 dijo, pucha, venga, ¿cuántos empleos hay de construcción en Guadua? 6.000. Venga, pero ¿qué les pasó? Yo vine en el 99 y les dije que eso en Vietnam, dije lo mismo, y ya hay 700.000 personas que trabajan de la guadua en el campo. Ustedes no necesitan reinsertar gente en el campo, no necesitan. Preguntaba así el hombre de manera un poco irónica, y él decía, es que, ya entendí, es que la legislación dice que la guadua es un árbol, entonces no se puede talar. Pero vengan, es un pasto, o sea, usted corta la guadua y eso crece, corta la guadua y eso crece, y hay que construir en guadua, es un material, una nota, vengan, vamos a Bali, vengan, vamos a Vietnam. Entonces cosas como esas aplican en la energía, la térmica, la solar, esta solar, o sea, no tiene por qué, uno tiene como ese tabú, esa predisposición de que todas estas energías limpias son más costosas. No, es que eso es muy caro. No, eso es muy caro. Cuando me hicieron el cálculo de cambiarme para energía solar y suplir toda la energía que consumía, mejor dicho, se terminó pagando lo mismo, pagando un crédito, y a los 5 años ya eso queda para mí, ya entonces quedo como, por así algo libre energéticamente, pues por así decirlo. Y ahora hablemos de las térmicas, que pues ya nos contarán un poquito Marce y Caro, de pronto sepan mucho más, pero creo que eso es el futuro o el presente también. Dentro de las cosas que estudié alguna vez que leí de la permacultura, decía algo muy chévere, decía que todo lo que entra a tu casa nunca va a ser desperdicio, todo lo que entra a tu casa es materia prima. Y otra que me parecía fundamental es que el agua que entra a tu casa jamás debe salir. Eso me marcó mucho, y en ese orden de ideas he ensayado un montón de cosas, y ahora estoy viendo, como decís vos, que no solamente la eólica, no solamente la solar, no solamente la hidráulica y la de los hidrocarburos, sino que hay otras fuentes de energía que nos pueden hacer la vida muy sencillas. Como dice Santiago, la gracia es que esta vaina no sea más costoso solamente por ser ecológico. ¿Ibas a decir algo tú? Sí, yo iba a decir, otra vez vuelvo yo con el cuentico del diseño. Y es que yo realmente lo que pienso es que tenemos errores de diseño en todas partes. Y uno cree que es que un diseñador es o un ingeniero que está todo el día rayando en una hoja, o una diseñadora de modas que hace vestidos. ¿Sí o qué? Pero es que diseñadores somos todos. Todas las profesiones del mundo diseñan alguna cosa en la vida práctica. ¿Sí o qué? Y yo creo que aquí el error de diseño es que, por ejemplo, las energías solares también son importadas. Y ahorita Santiago mencionaba algo sobre el ciclo de vida. El ciclo de vida es qué tiene que pasar para que este micrófono llegue a mis manos.
de dónde vienen los materiales, los minerales, el plástico, qué pasó para que lo pudieran producir y qué va a pasar cuando yo lo bote. ¿Sí o qué? Entonces todo el ciclo de vida está relacionado con eso. Y las energías como la solar viene de afuera, casi todos los materiales. Hablamos un montón de la transición energética, ¿sí o qué? Pero la transición energética, como la estamos viviendo en los países del sur global, es que aquí extraemos un montón de materiales como el cobre, el molibdeno, un montón de materiales que se necesitan para la transición energética, pero se llevan los materiales, se producen las tecnologías afuera y a nosotros nos llegan caros, pero nos dejan, digamos, debilitado nuestro sistema natural y nos dejan menos resilientes ante el cambio climático. Entonces nosotros vamos en este escenario en el que ya el cambio climático llegó, justifica sacar cobre de una zona biodiversa, pues como del hotspot de biodiversidad mundial, súper teso, sacar lo que está dentro de la montaña para que otros hagan la transición energética y nosotros quedar con un sistema muy débil para poder hacer frente al cambio climático. O podríamos entender, por ejemplo, las formas de construcción que se hacían antiguamente, que entendían muy bien los materiales que hay acá, cómo aíslan el calor, o cómo, por ejemplo, para mejorar la eficiencia energética podríamos hacer construcciones que tengan techos verdes, que estén ubicadas, eso se llama bioconstrucción, cómo se ubican los edificios de manera tal que la corriente X haga que se necesite menos aire acondicionado, o que el material Y hace que entonces aísle mejor, o entonces yo lo que voy a hacer es que si me pega el poniente pongo un jardín vertical. Entonces no solamente tienen que ser las super extra mega costosas tecnologías, sino volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con el diseño? O sea, nosotros en las universidades seguimos enseñándole un montón a los estudiantes cosas que se pensaron en un escenario de un mundo completamente distinto. O sea, seguimos enseñando teorías económicas que responden a un mundo donde los recursos eran infinitas y ya no son infinitos, por la escala del número de personas, por la escala de la ocupación de los seres humanos al mundo entero, y seguimos enseñando que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Como decía Caro, las comunidades locales tienen un conocimiento impresionante, pero ellos, las personas en el campo y las personas que tienen conocimientos como heredados, piensan que eso hay que desecharlo, que lo bueno es lo que viene de las universidades, que lo bueno es lo que viene de otros países y que el conocimiento local no sirve, cuando eso es un insumo impresionante para poderse adaptar a la realidad de cambio climático, para proponer soluciones basadas en la naturaleza, para proponer soluciones que se ajusten a la oferta que tiene un territorio y que con eso se hagan transiciones energéticas más reales y más ajustadas como a las necesidades locales. O sea, con eso llegamos al tema de sostenibilidad y bioeconomía, que es eso que estamos haciendo. Me parece genial lo que acabaste de decir, y es decirle a los diseñadores, a yo, que también soy diseñador, es ¿qué pasa, hermano? O sea, el problema de estas basuras es parte del diseño y es parte de lo que usted está planteando. Me tocaste con eso y la voy a tener, más la escribí por aquí la frasecita, ¿qué pasa con el diseño? Usted ya escribió como 2 frasecitas que yo he dicho. Dos, ya tengo varias aquí, es más, me está quedando marcado. Ahí está. Bueno, y en en esta sostenibilidad y bioeconomía, como dice Marce, son muchos componentes distintos. Ya los estamos viendo aterrizar, ya vemos algunos ejemplos de gente que lo está logrando. Pero, como decías tú, sí tenemos un problema como de origen nuestro. Nosotros, a diferencia, por decir algo, de México, nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes. A nosotros decirnos indio es un insulto, decirle chipcha es peor que un madrazo. O sea, nosotros no valoramos nuestro conocimiento ancestral, no valoramos nuestra raíz de nuestro origen. Ahí, ¿cómo hacemos para que eso se vuelva un insumo sostenible en estas nuevas bioeconomías? Bueno, entonces es una muy buena pregunta y yo creo que las universidades tienen un papel muy importante en reconocer que el otro tipo de conocimiento también es conocimiento. Ese es un trabajo que nosotros como profesores, cuando estamos en las universidades, tenemos como que abanderarnos y abrir espacios, ¿no es cierto?, para que otro tipo de conocimientos valgan y sean escuchados. Hay algunos avances muy bonitos así de cursos donde son indígenas y mujeres indígenas y hombres indígenas quienes son nuestros profesores y profesoras.
Y ese es un camino también importante, no solamente por el reconocimiento y porque es un insumo, como dice Marce, es un insumo muy importante para el diseño, para la forma de alimentarnos. La agroecología, por ejemplo, está basada en conocimiento campesino y conocimiento indígena de cómo relacionarnos con la naturaleza para que sea un mutuo a mutuo, ¿no es cierto? Que ella nos dé y nosotros le demos también. Y entonces no solamente la parte del reconocimiento, sino porque es que hay que cuidar de todos estos insumos y de toda la base natural y conocimiento indígena que a veces está siendo extraído, porque claro, son ellos los que saben exactamente qué es lo que nos sirve para cierto tipo de enfermedades, para prevenir, para cuidarnos, en fin. Entonces, hay como un problema grande en que empresas grandes toman ese conocimiento y extraen. Eso sucede porque nuestros territorios todavía no están suficientemente fortalecidos. Cuando podamos nosotros, como personas de la ciudad y personas del campo, tener una relación mucho más horizontal y en la que nosotros sabemos quién está allá, cuáles son nuestras comunidades indígenas, quiénes son nuestros campesinos, quién está plantando nuestra comida, podemos entonces estar fortalecidos suficientemente para que el proceso lo podamos hacer de acá. Hay procesos también, o sea, no solamente las multinacionales están extrayendo ese conocimiento y esas materias primas, hay formas que lo están haciendo de una forma muy responsable, empresas que están desde la bioeconomía aprovechando esos insumos biológicos que se pueden transformar en energía, que se pueden transformar en recursos desde el maquillaje hasta la moda, hasta la medicina, todo, porque todo lo que obtenemos en realidad es de la naturaleza. Esa idea a veces se nos pierde, es tan lógica, pero a veces se nos pierde. Entonces lo que vemos allá transformado en el mercado, en realidad nació desde la naturaleza. Entonces la bioeconomía trae como esa chispita podemos aprovechar, también tiene que ver con esa idea circular, podemos aprovechar todo lo que a veces se ve como un subproducto y aprovecharlo para cosas buenas, pero entonces sí llamar mucho la atención que lo tenemos que hacer desde nuestros territorios, tenemos que fortalecer nuestras empresas, ver que todo ese conocimiento se explote aquí y que no dejemos que se nos vaya, porque entonces empiezan otros intereses en nuestro territorio colombiano a tener más peso al bienestar de todo un territorio, ¿no es cierto? Total, mejor dicho, aquí hay un montón de preguntas que se nos está haciendo lo más de divertidas y lo más de interesantes, pero sobre todo me queda mucho eso de que es que todo lo que tenemos alrededor es natural y de todo viene siendo materia prima, de que nos quitemos de la cabeza eso de basura y desperdicio. No, todo tiene una disposición diferente y todo siendo de materias primas, pero sobre todo de lo que estás hablando es que en comunidad construimos esta historia. Ningún ser es una isla, uno solito no va a hacer una gran diferencia, pero cada uno solito sí empieza a hacer el cambio que necesitamos. Estamos hablando entonces entre materias primas, entre transformaciones energéticas, entre usos de plástico, pero toda esta historia lo que estamos haciendo es hablando de que todo hace parte de economía. Economía es que administrar esos recursos, saber qué es lo que estamos haciendo. Nos hablabas del CSA, que es una experiencia bien interesante. Ese intercambio campo-ciudad se está empezando a volver algo un poco particular. No sé si se han dado cuenta el problema que es salir o entrar del Valle de Aburrá un fin de semana. Después de la pandemia todo se ha vuelto bastante complejo, bastante difícil y esto está trayendo unos problemas muy extraños en los municipios alrededor. Las tasas de basura, de problemas de toda la gente que sale el fin de semana se quedan allá y no se los traen para acá. ¿Cómo hacemos para empezar a esta gente que ya es consciente un poquitico de lo que estamos haciendo, de empezar a decirle, hey, ¿a dónde vas? Sé consciente de lo que llevas, recoge tus basuritas, hace las cositas bien? ¿Cómo empezamos desde el lado económico, desde el lado de la academia, desde el lado social, a darle cuenta a la gente de que es el momento de cambiar, que si no estamos cambiando ahora, en unos 10 o 20 años no vamos a tener mucho que cambiar? De acuerdo. Blanco, yo soy como consciente, pues como un defensor, un creyente de que, como lo decíamos ahorita, el cambio comienza en cada quien, pero también existen ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención, ¿cierto? Como que ciertos chispazos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, nos vamos todos para un pueblito y pues como ahora con este auge
de naturaleza que todos estamos buscando. Vamos para San Rafa. Sí, exactamente. Pa'l Y globo. hay un problema allá en San Rafael y en cualquier comunidad donde, pues pucha, hay una explosión de residuos que no estaban acostumbrados, ¿cierto? Entonces, lo primero, nosotros como personas, hey, venga, eso que tiene ahí, llévelo a donde lo debe llevar para que le haga la vida más fácil a todo el mundo en esa comunidad y para que de alguna manera le devuelva y le retribuya ese aliento, ese alimento al espíritu que le dio ese lugar. Y lo segundo es también San Rafael como tal, por poner ese ejemplo, cómo se prepara para eso, ¿cierto? Porque pues también están viniendo unos visitantes y para las personas, para la comunidad también es interesante que venga y se mueva la economía y haya eso, pero entonces cómo desde allá todos como lo decía Caro, cómo fortalecemos la comunidad y empoderamos la comunidad para que cuando yo llegue allá y haga algo que no es, toda la comunidad esté preparado. Hey, no, venga, eso lo lleva para allá, por favor. Pucha, que todos estemos articulados para que la comunidad también, porque pasa, cuando uno llega a otro país, yo no sé por qué uno es así en otro país, se comporta muy bien, y aquí en la tierrita uno a ratos cree que es como más desordenado. Interesante, Pero- empoderar. Pero cuando uno va a otro país, uno ve la gente como, uno va a pasar por un lado que no es y, hola amigo, por ahí no es, por acá, y uno, listo, sí señor. Pero es porque uno siente que todo el mundo está mirándolo. Si uno llega a una comunidad y toda la comunidad está en pro de eso, con todo el amor le van a decir, hey amigo o amiga, venga, pusiste la basurita donde no era, ve, ahí está bien marcadito, plástico acá, residuos acá, y que se lleve lo que usted pueda, colabórenos. O sea, créame que a la persona no se le va a olvidar, y al otro pueblo que vuelva va a recordar eso. Entonces es empoderar también a esos territorios a que tengan la capacidad de hacer eso. Nosotros en Plastieco hacemos una cosa súper bacana que es empoderar, y hemos conocido los territorios y empoderar y hacer unas cosas que llaman el Pacto Mundial del Reciclaje. Y vamos de comunidad en comunidad firmando ese pacto con la comunidad. Y entonces la comunidad ya sabe reciclar y ya hace, entonces lo que hay que hacer es potencializar, o hay otras que hay que enseñar, pero es la comunidad la que debemos de empoderar y que haga el cuento y mostrarles los beneficios de eso, que se les baja la tasa del carro de que les recoge los residuos, y bueno, y se ponen súper contentos y dicen, pucha, y Terminan comprometidos con la causa. Claro, ahí está. y lo otro, lo de rescatar, algo muy importante que no quería perderme, es lo de rescatar nuestras raíces, nuestra cultura ancestral. Sí, hombre, sí, ahí está todo. O sea, para vivir bien, en nuestros ancestros está todo, en nuestras abuelitas, en nuestros abuelos indígenas, en todo, ahí está el conocimiento de nuestras abuelas indígenas, todo lo que saben ahí, la medicina, la manera en que nos debemos alimentar, qué debemos consumir para curarnos de X o Y enfermedad. Y créanme que es posible. Pues yo particularmente no me tomo una pastilla hace 8 años, desde que conocí por allá a unos maestros que me dijeron, no, venga, que es que eso con plantica de cura. Bueno, qué maravilla, hombre. Bueno, entonces es mi eso. querido amigo, el tiempo en televisión es corto, pero para ir cerrando, tú tenías algo que decir, que estabas, mejor dicho. Estaba que me hablaba, hoy estoy más conversadora. Sí, que vos empezaste diciendo, Santi, que pues como que todo esto era un proceso que también partía del ser, ¿cierto? Y en algunos momentos hablabas como de la importancia de reconectarse, después hablamos de cómo, pues, has usado la palabra empoderar, y bueno, que los ancestros, en fin, todas esas cosas vienen es de cómo yo voy a poder entender que lo de afuera es importante si entiendo que yo hago parte de ese gran todo, ¿cierto? Entonces, ahorita hablaba del desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible es cómo van a estar alineados la sociedad, el medio ambiente y la economía, y después hablamos de otros conceptos y mencionábamos la regeneración, la regeneratividad o el desarrollo regenerativo, bueno, todo esto. Y para mí, Marcela López, lo que hay entre desarrollo sostenible y desarrollo regenerativo es que además uno como que le agrega esa dimensión del ser, que en la medida en la que yo pueda ser consciente que hago parte de un gran todo, pues puedo entender que que lo que pasa, o sea, que el daño que yo hago afuera regresa a mí, ya sea a otra persona
o a otra parte del ecosistema. Entonces, si yo, no sé, si yo soy una empresa, una fábrica, y entonces está la tragedia de los comunes, sí, ok, yo soy una empresa y a mí me importa cero que para que sea más barata mi producción, yo no voy a poner ningún sistema de tratamiento de aire, porque es que eso me vuelve más caro el producto. Claro, porque es que el aire es de todos, entonces si es de todos, pues no es de nadie, se contamina a todos. Y vaya, vea cuáles son las tasas de personas muertas y con enfermedades pulmonares en Medellín, es la más alta de Colombia. Tiene que ver con nuestra geografía, ¿cierto? Somos un valle estrecho y además no cuidamos el aire porque pues me sale más caro a mí la producción, pero después eso vuelve a mí porque yo me puedo enfermar con lo mismo que estoy tirando al aire. Entonces, economía circular, desarrollo sostenible, desarrollo territorial, todo está bastante relacionado y parte de entender nuestra conexión con nosotros mismos. Ay, hombre, está tan relacionado que se nos acabó el tiempo, se nos acabó el espacio, pero tenemos un montón de cosas para seguir conversando. Nosotros vamos a continuar aquí una charlita mientras tanto, porque en serio, estos temas son para que usted los comparta en su casa, para que los debate, para que piense un poquito y para que siga construyendo con nosotros. Marce, Carolina, Juan, muchísimas gracias, mis Sebas. Ustedes hacen parte de esta historia y no se olviden que estas son las cátedras ambientales, un programa del área metropolitana del Valle de Aburrá, Futuro Sostenible. Presenta la Escuela de Ecología Urbana. Nos vemos en la próxima conversación de esos temas tan interesantes que nos hacen crecer como comunidad. Chao, que estén muy bien, nos vemos.